entendiendo y aplicando mi asignación presente. Understanding and applying my assignation, present assignation. Miren, hermanos, la semana pasada yo hablé cómo Salomón, después de haber sido un hombre bien sabio, Last week I spoke about how Solomon was a very intelligent man, un hombre lleno de sabiduría, man filled with a lot of knowledge, wisdom. terminó siendo un pagano. He ended up being pagan. En pocas palabras, And comparado compared a lo que nosotros podemos vivir hoy, algo para que sea relevante, so that it's relevant today, but something that we can live today. es como ver un hombre de Dios It's like seeing a man of God o una mujer de or a Dios woman of God que por años, por 3 that décadas, for years, for 3 decades, sirvió a Dios, served God, sirvió a su comunidad, served this community, fue una was bendición, a blessing, y los últimos 2 años de su vida and in the last 2 years of their lives, terminó siendo una borracha, they ended up being a drunk, terminó siendo una grosera, being un grosero, just spoke bad un words, idólatra, idolatrous, un majadero, un grosero, alguien que decía malas palabras. who would speak bad words. Lo mismo le pasó a Salomón y eso le trajo consecuencias a su familia. And the same thing happened to Solomon. There were consequences. Dios divide el reino por su voluntad God divides the kingdom como because of his juicio, will, like justice, como un juicio, like a judgment against the family of David. como un juicio de parte de la familia de David. And he gave 10 tribes of Israel to Jeroboam. Y él le dio 10 tribus al pueblo de Israel, a Jeroboam. Y Dios deseaba que Jeroboam fuese bendecido. And God wished that Jeroboam was blessed. Él le dijo, si escuchas mi palabra, He told him, if you listen to my si words, sigues mis caminos, if you follow my ways, yo estaré contigo como lo estuve con David. I will be with you just like as it was with David. Y Jeroboam no hizo caso de esto. And Jeroboam didn't listen. Vino un profeta joven, A young prophet came, le profetizó he prophesied, y no hizo caso. and he didn't listen. Las evidencias estaban ahí de que Dios le había mandado un mensaje a él. The evidences were there that he had sent a message to him. Y dice Primera de Reyes 13:33. And 1 King 13:3 says, please follow in your English Bible. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Jeroboam no había entendido ni ha aplicado su asignación presente. Yo quiero que usted se enfoque en lo que Dios quiere decirle a usted. I want you to focus on what God wants to tell you. No solamente estamos aprendiendo lo que la palabra dice ni lo que pasó. We're not only learning about what the Bible says or what happened, La pregunta es ¿por qué Dios ha mandado este mensaje? but why God has sent this message. Para que tú hagas qué. So that you can do what? Y si tú pones esas dos preguntas en cada mensaje que salga de la palabra de Dios, And if you ask those questions in those words that comes out from God, vas a aprender a aplicar you will learn to apply, y vas a ser como David, and you will be like David, un hombre que Dios sacó, un hombre común, a common man, pobre, poor, y lo puso para gobernar su pueblo. and he put him to govern his people. Yo creo que esa es una oportunidad que todos nosotros tenemos. And I believe that's an opportunity that we all have. So, dígalo conmigo, entendiendo Say it with me, understanding y aplicando and applying mi asignación presente. my present assignation. No lo que no hice en el pasado, Not what I did not do in the past, tampoco lo que voy a hacer en 10 but años. not what I'm going to do in 10 years either. Si usted no se ocupa But if you don't a lo que le toca hacer en estos próximos 12 meses, focus on what you have to do in the next 12 months, muy probablemente probably se va a estar lamentando you will be lamenting los próximos 24 in the meses. next 24 months. Pero si usted hace hasta lo imposible But if you do even the impossible, por hacer lo mejor posible para for Dios, doing even the best for God, y déjeme decirle, su asignación presente and let me tell you, your present assignation, se conecta a su asignación individual, your personal assignation, se conecta con la asignación corporal entre it nosotros. connects with the corporal.
no se separa. Si somos hijos de Dios, no se separa uno de la otra. We can't separate one from the other. Dice 1 Reyes 14:1. 1 Kings 14:1 says, En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Había un juicio para la familia de Jeroboam, there was a judgment towards the family of Jeroboam, y eso se estaba cumpliendo. and that was being fulfilled. Eso estaba cumpliéndose aquí en este momento. That was being fulfilled this and this time. Se enfermó gravemente su hijo. He got really sick. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: That's what Jeroboam said to his wife. disfrázate para que nadie se dé cuenta Get dressed so that no one knows de que eres mi esposa, that you are my wife. y ve And go a ver al profeta see the prophet Abías en Silo, Abias and Silo, el hombre the man que me dijo that told me que yo sería rey. that I will be king. Abías, Abias, cuando Jeroboam era solamente un empleado de Salomón, when Jeroboam was just an employee of Solomon, este hombre de Dios this man of God le profetizó prophetized a Jeroboam to Jeroboam que Dios iba a hacer algo grande con that él. God will do something great with him. Y todo lo que le profetizó And everything that he prophesied, sucedió. it happened. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you this? Jeroboam sabía que había un hombre de Dios. Jeroboam knew that there was a man of God. Abías no era un sacerdote pagano. Abias was not a pagan man, Muy seguramente lo reprendió and more surely he rebuked him por sus malos for his caminos. bad ways. Y en el subconsciente de Jeroboam And a subconscious of Jeroboam, sabía que había un Dios verdadero, he knew that there was a true God, pero no se arrepintió de sus malos but he caminos. didn't repent from his bad ways. Le dice a su esposa: And disfrázate, he told his wife, get dressed, ve y pregúntale go ask a este hombre de Dios this man of God lo que va a suceder. what's going to happen. So, él sabía que el hombre que tenía conexión con Dios So he knew that the man that had connection with God iba a estar preparado para lo que viniera. was going to be prepared for whatever came. Iba a tener la respuesta para lo que He viniera. was going to have the answer for whatever came. Y dice el versículo 3: And verse 3 says, llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué sucederá al niño. Pregúntale qué le va a suceder a este niño. Él sabía obviamente que había un verdadero Dios que lo había elegido a él. so he knew that there was a real God that had chosen him. Hermanos que estamos acá, Brothers and sisters that are here, Dios nos ha elegido a nosotros God has chosen us para ser sus hijos, to be his children, para ser parte de su pueblo, to be part of his people, para ser parte del sacerdocio to be real, part of his para ser parte de su sacerdocio to santo. be part of his holy priesthood. Pero Dios necesita que usted cumpla con su asignación. But God needs you to apply that assignation. Bueno, este varón era rey, Well, this man was king. pasó de ser un hombre común. He was a man who was just common. Dios lo sacó del mundo como a God nosotros, took him out of the world just like he did with us. pero a nosotros nos toca sacar al mundo de But nosotros. we need to take out the world from us. Por ejemplo, los hebreos fueron sacados de Egipto For example, the Hebrews were taken out of Egypt, y el 99.9% de but ellos 99.9% of them no sacaron a Egipto de su cabeza. didn't take out Egypt from their head. Solamente dos, Just two. no, tres con Moisés, pero aún ni él entró. But not even him went in. El mundo y lo pagano nunca fue expulsado del corazón de Jeroboam. The world and the paganism was never taken out of the heart of Jeroboam. Tenía herencia, tenía autoridad. He had authority. Y usted tenemos autoridad para echar fuera You demonios, and I have authority to cast out spirits, para orar por los enfermos, pray for the sick, para echar fuera todo espíritu de miedo, cast out all spirit of fright, para a pesar de la tormenta creer que Dios nos va a sacar adelante, passing from the storm, knowing that God will take us out of it, para hacer la diferencia. to make the difference. Diga conmigo, entendiendo. Say it with me. Diga conmigo, Understanding. Padre, ayúdame a entender. Father, help me understand. Ahí en casa diga, Padre, ayúdame a aplicar At home, say, Father, help me apply mi asignación presente. my assignation, my present assignation. Dios quería mostrarle a la dinastía de David God wanted to show David's dynasty que no se trataba de that ellos, it wasn't about them,
Se trataba de Dios. that it was about God. Por eso no pudieron haber escogido una mejor adoración como para Él sea la gloria. That's why they couldn't choose a better praise than to Him be the glory. Eso me anima, That really makes porque me yo no tuve que decirles a ellos, because I didn't have to tell them aquí el importante es Dios. that the important one here is God. Aquí el importante no soy yo ni That the ellos. important one is not me or Aquí them. el único que vale la pena se llama The only one that is Jesucristo. worth it is Christ. Él nos guía. He guides us. Mientras Él esté en medio del asunto, While he is in the nos middle va a of ir it, bien. It will be good. Pasaremos por un valle de muerte, pero Él nos rescatará de ese valle de We will muerte. go through a valley of death, but He will rescue us from that. Vamos valley en of casa, si lo crees, dale un Come on, fuerte at home, if you aplauso believe al Señor. death. Give the Lord a big round of applause. So, la asignación primera, The first designation, cuando yo vengo a Cristo, when I come to Christ, o cuando me levanto, me reconcilio con or when Cristo, I stand up or when I reconcile with Christ, es sacar al mundo de mi mente y de mi is to corazón, take out the world from my mind and my heart. de todo lo que me aparta de From Dios. everything that sets me apart Tengo from que God. sacarlo de mi I vida. have to take it out from my life. Entonces la esposa, versículo 4, Verse 4, so then the wife de Jorobán fue a la casa de Abías, el hombre que ya era anciano y no podía ver. Versículo 5, Verse 5, pero el Señor le había dicho al profeta: la esposa de Jorobán vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo, porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Abías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: entra, esposa de Joroboam. and he said, come in, wife of Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra persona? Why do you pretend to be someone else? Luego le dijo: tengo malas noticias para darte. And he said, I have bad news to tell you. Dios sabe de dónde cojeamos todos. God knows how we lack in things. Dios sabe que somos personas imperfectas, God knows that we are imperfect people, pero anhela que seamos rectos. but He wants us to be forward. Si nosotros le entregamos todos nuestros caminos a Él, That if we give Him all of our ways to Him, todo lo demás se va a ir acomodando, everything else will be falling a pesar de nuestros errores. even with our mistakes. El profeta le dice: llévale a Joroboam, tu esposo, este mensaje del Señor. So he says, tell your husband Jeroboam this message from the Lord, Dios de Israel, God of Israel. yo te saqué de entre la gente común, te hice gobernador de mi pueblo Israel. I made you government of my people of Israel. Hermanos, Dios nos ha sacado de ahí también a nosotros. Brothers and sisters, God has taken us out from there too. Yo antes de Cristo I, before Christ, estaba más torcido que los tornillos de hermano torcidos que I usted was compra en more un tipo. twisted than anything. Yo, o sea, naturalmente, por lo menos hablo por mi país donde vengo, Naturally, I allá es see natural my- hacer trampa. Allá es natural ni siquiera sacar licencia. It is natural that you don't need a license. Te para un policía y les das 20 pesos. Bueno, eso era cuando yo vivía allá. That if a cop stops you, Porque you ya, give him ya está en $20. nuestra cultura. Because that is in our culture. Obviamente no son todos, Obviously, it's not everyone. pero la mayoría. But the majority, Y Dios me sacó de ese lobo cenagoso. and God took me out. Igual que a Joroboam, Just like Jeroboam, es tiempo que todos reconozcamos eso. and it is time that we all recognize that. So, nos ha sacado de gente común para hacer cosas So He's extraordinarias taken it out from common people to make extraordinary para beneficio de su reino. for the benefits of His kingdom. Le sigue diciendo el profeta And the prophet continues a la esposa de Joroboam: to the wife of Jeroboam, le arranqué el reino a la familia de David, I took the kingdom from David, te lo entregué a ti, and I gave it to you, pero tú no has sido como mi siervo David, but you have not been like my servant David, quien obedeció mis mandatos that obeyed my mandate, y me siguió con todo el and corazón, he followed me with all his heart. y siempre hizo lo que yo quería. And he always did what I wanted him to do. Tú, por lo contrario, You, on the contrary, sigues haciendo lo que te da tu gana. you keep doing whatever you want. Su hermano, la asignación presente So the present de designation Dios en tu vida of God in your life tiene todo que ver con el corazón de Dios. has to do a lot with the heart of God.
Más allá de hacerle caso a tu líder espiritual, It's more than listening to your spiritual leader. tiene un destino profético. It has a prophetic destiny. Tiene un destino, hermanos, que nos va a llevar It has a destiny that más will cerca del corazón de Dios. closer to the heart of God. Y vamos a dejar cosas, hermanos, And we're going to leave things que en la carne van a doler dejarlas, that in the flesh is going to hurt to porque leave están them acostumbrados o estamos acostumbrados a ellas. because we're used to it. Pero si lo hacemos, el Señor mismo estará como león rugiente cuidándonos a The nosotros, Lord will be with us, like guiándonos taking por todos esos care of us caminos. and guiding him through his ways. Dios nos ha elegido a nosotros como iglesia God has chosen us as a church para llevar su agenda. to take his agenda. Pero como estamos interesados muchas veces solo en nosotros, But because we are sometimes interested in just us, somos llevados por distracciones que nos desenfocan. we are taken by distractions that make us lose focus. Hoy la iglesia está pasando por el COVID-19 Today the church is going through COVID-19, y hay una confusión bien grande allá afuera. and there is a great confusion out there. Hay muchos pastores que han dejado el pastorado a nivel mundial por esto. There's a lot of pastors who have left their pastorship because of this. Muchos matrimonios a nivel mundial, sean ministros o no ministros, Many matrimonies, ministers or non-ministers, han tenido problemas have had issues porque no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo con su pareja. because they did not spend that much time. Otros with them. están teniendo bastante fluidez And many others are having much y están better, aprendiendo and they're learning a conocer más a su pareja, to know a su familia, a their sus family, hijos. their wives, their kids. Pero esta es una gráfica de la historia de las pandemias a nivel en la historia del mundo, But this is a graphic of all the pandemics that have been in de the world, Cristo hacia acá. from Christ to now. Y en el segundo siglo, en el año 165 In the year 165 hasta el año 180 después de Cristo, to the year 180 after Christ, hubo una pandemia llamada la peste antonina. there was a bubonic plague. Y en esta peste And in this plague, murieron 5 millones de personas. 5 million people died. Dicen los historiadores de la The iglesia historians, the church historians say que esto se convirtió en una pandemia that this converted into a pandemic que era llevada por los soldados that was romanos taken by the soldiers, the Roman soldiers, a todo el imperio romano. to all the Roman Empire. Y morían aproximadamente 5,000 personas por día. And about 5 million people died per day. Y es curioso que la iglesia no dejó de crecer, And it's curious that the church did not stop growing, aunque había pandemia. even though there was a pandemic. La iglesia no dejaba de crecer. The church did not stop growing. La iglesia no dejaba, hermanos, de proclamar la palabra. The church did not stop proclaiming the word. Yo no sé qué estamos haciendo individualmente, I'm not sure what we're doing individually, pero yo sí sé a lo que Dios nos ha llamado corporalmente. but I know what God has called us corporately. Nosotros tenemos que seguir siendo la iglesia, We have to keep being the church, respetando, y escúcheme bien, respecting it. Please, todas las medidas de seguridad, de sanidad, todos los protocolos. all the measures, all the protocols. Yo doy gracias a Dios porque el gobernador no cerró la iglesia I give aquí en thanks to God Minnesota. because the governor did not close the churches Así in los que tenemos el Minnesota. deseo de estar y podemos estar, So for those that have podemos estar en la wanna casa be de in church Dios. and want to be in the house of the Lord can be here. Pero en California, But in California, hermanos, tienen 6, 5 meses sin poder ir a la iglesia. it's been 5, 6 months that they cannot go to church. ¿Usted sabe lo que eso le hace al reino de Dios? You know what that does to the kingdom of God? Porque no todo el mundo tiene cámara, Because not everybody has porque no todo el mundo tiene acceso a un switcher, because not everybody has access a la tecnología. to technology, y obviamente las personas dejan de trabajar and obviously people stop y working. naturalmente las finanzas bajan en los ministerios And actually también. finances go low in each ministry. Pero Ebenezer, hermanos, But Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado a Because the nosotros. Lord has Porque en medio de una pandemia Because no through a solamente hemos sobrevivido, we have survived. estamos haciendo cosas, tenemos un templo We que are no doing habíamos things. podido comprar antes We de la have a church pandemia. building that we couldn't even buy before the pandemic. Así que eso me muestra So that shows me
que toda crisis es una oportunidad para que Cristo sea exaltado. That all crisis is an opportunity for God. Porque cuando todo esto pase, Because when all of this is over, las personas verán que nuestro Dios no está dormido, que al Dios que nosotros servimos siempre cumple las God promesas. that we praise always fulfills our promises. La iglesia primitiva entendió y aplicó su asignación So the presente. primitive church knew and did their assignation. Porque la iglesia primitiva dependía de Dios al 100%. Because the primitive church relied on God 100%. No de nuestra sabiduría humana. Not from our own knowledge. No, hermanos. Tenemos que depender de Dios. We have to depend on God. Tenemos que volver a esos días donde el Señor nos muestra algo, We have to go back to the days where God shows us pero something, tenemos que aplicarlo, tenemos que but hacerlo. we have to apply it and we have to do it. Porque para que venga un avivamiento en la casa For a revival to happen in our house, y para que venga un avivamiento en la iglesia a genuino, revival in our church, a genuine nuestras revival, casas tienen que estar our avivadas. houses have to be. Pero para eso necesitamos depender de Dios al But 100%. for that we need to rely on God 100%. La iglesia primitiva era más reverente y The espiritual. primitive church was more reverent and more spiritual. Reverente y espiritual. More reverent and spiritual. Había temor de Dios. There was fear in God. Hágase un autoexamen, usted que está aquí en la casa y usted que me está viendo allá Do an en su auto casa. exam on yourself those Durante that are esta here and watching transmisión. through this transmission. Durante este mensaje, During this message, ¿usted se está enfocando en lo que Dios le quiere you decir? are focusing on what God is telling you, ¿O ha checado su WhatsApp? or are you checking your ¿O ha WhatsApp? checado su Or Instagram? are you checking your Instagram? ¿O está viendo Or are Netflix? you watching Netflix? Y dice, bueno, después veo. And you say, well, I'll watch O los que later. estamos aquí, hermanos, Or if we are here, brothers and sisters, estamos más preocupados por dónde nos iremos a comer, are we more worried about where are we going to por lo go que eat realmente Dios me quiere decir el día de hoy. than what God has for us today or wants to tell me? La iglesia primitiva fue The primitive efectiva church was effective porque había temor reverente, because there was reverent fear. porque había un temor hacia las cosas de Dios. Because there was fear towards the things of God. Ellos dejaron un legado que sigue hasta el día de hoy y usted y yo somos parte de ese They legado. left a legacy that is here now, and we are part of it. Y de eso se trata, padres de And familia, that is what it's about, parents. jóvenes que están aquí. Youth that are here. Es importante que usted sepa It is important that you understand que sin Dios that without God, este mundo no tiene, this world este planeta no tiene un futuro, no tiene esperanza. doesn't have a future, doesn't have hope. Si usted quita a Dios If you take God de en medio de una ciudad, from the middle of a city, prepárese. prepare. Estamos entendiendo, hermanos, So we are understanding, brothers and sisters, cuál es nuestra asignación what is our assignation, colectiva our collective assignation como iglesia. as a church, Somos un cuerpo, as one body. somos un grupo de personas We are a group of que people cree en Cristo, that believe in Christ, que cree que hay un cielo y un infierno, that believes that there's a heaven and there's a hell, pero que se preocupa por dejar un mejor mundo que el que recibimos but nosotros. worries about a good world. ¿Cuál es la asignación individual y como familia? What is the assignation as a family and individual? Estas dos se conectan, hermanos. These two connect Tu themselves. negocio, Your business, tus estudios, Your studying, tus relaciones con your amigos, relationships, todo va conectado everything is connected. cuando reconoces quién es Dios en tu vida. When you recognize who God is in your life, Imposible estar separadas. and it is impossible for it to be apart. El Evangelio según San Lucas, el libro de los Hechos. The book of Luke and the book of La mayoría de las personas creen que lo escribió Lucas, the majority of people think that Luke wrote un it. hombre gentil, A Gentile man, un hombre que era un a doctor, man that was a doctor. un médico, He was a medic, discípulo de Pablo, disciple of Paul, que no separó su profesión, that didn't even stand up to his profession. no separó su llamado He didn't go to his calling de su asignación presente. from his assignation. Y nuestra asignación presente nos llevará And our present assignation will take us a entender las próximas asignaciones de los próximos años. to understand the next assignations in the next Yo years. quiero invitarlo a que se ponga de pie. I want you to please stand. En casa igual si se pueden poner de And pie. at home, if you can please stand. Hermanos, Brothers and sisters, tenemos una asignación. we have an assignation. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. We have to put God in the first Y place. para terminar ya, And to finish, dice Primera de Reyes 14:9. 1 King
Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses. Me has enfurecido con tus becerros de oro, como me has dado la espalda a causa de ellos. ¿Cuáles son tus becerros de oro? What are your other gods? Puede ser el trabajo, Is it work? puede ser la tecnología, Technology? pueden ser las Could it amistades, be your friendships? puede ser cualquier cosa It could be que te anything aparte de Dios. that sets you apart from God. Traeré desastre sobre tu dinastía, le dice Dios a I Jeroboam. will bring disaster. Todo lo que to your hacemos dynasty. le afecta o le beneficia a nuestros hijos, Everything hermano. affects our children. Vamos a hacer la diferencia. We got to make the difference. La mayoría de los que estamos aquí están conectados, conocemos de Cristo hace años. Majority of us are connected. Pero and we tenemos know que seguir Christ for years. creciendo. But we need to continue growing. Tenemos que We despertar. need to wake up. Tenemos que modelar We need to model sin caer en la religiosidad. without falling into religiousness. Mientras usted me tenga como pastor, esta no va a ser una iglesia And as religiosa, long as you have me as a pastor, this Pero will not be a religious pero church. sí una iglesia que honre y tema de Dios. But it will be a church Una iglesia that que entiende que tú eres honors God. imperfecto y yo soy imperfecto, pero que quiere mejorar todo lo que A hacemos church para that knows Dios. that we are both imperfect, but we want to be better for God. Todo lo que el Señor le dice a través del profeta Everything that the Lord tells them through the prophet se cumple. fulfills itself. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos? What are you going to leave your children and your grandchildren? Un lema de la boca de Dios y del corazón de Dios que diga: A word that says, a slogan from the Word of God. por amor a tu madre y a tu padre, For te love doy of your otra mom, oportunidad. for love of your dad, I give you another opportunity. O le vamos a dejar, se lo profeticé a tus padres, Or are we going to say, I que a causa de su prophesied to pecado your iba a acabar parents con ustedes. that through sin it was going to end through you. Dejaremos un legado que conozca a Dios y que lo respete. We will leave a legacy that will honor God and will respect you. O dejaremos hijos que quemen iglesias. Or will we leave children that will burn down churches? ¿Le estamos modelando eso a los hijos? Are we modeling that to our children? Voy a pelear con Dios. I will fight Por with mi God, bendición. for my blessing. Así que tú pelea con Dios por tu So bendición y you por los fight with tuyos. God for your blessing and for yours. Vamos a dejar un mejor legado. We're going to leave a better legacy.